Hola a todos y bienvenidos a la fascinante historia del Cerro del Calvario en Caracas. Este video te lleva a un viaje a través de los siglos explorando los hitos históricos, la cultura, el arte y el progreso que han marcado la evolución de este emblemático cerro. Únete a nosotros para desentrañar los misterios y las maravillas que han convertido al Cerro del Calvario en un tesoro del patrimonio cultural de la capital venezolana. Comencemos. El Cerro del Calvario ha sido el límite occidental de la ciudad desde su fundación hasta bien entrada la era moderna. Más allá de su extensión hacia el oeste se encuentran el acueducto, el Observatorio Cajigal, así como el barrio de Montepiedad y La Planicie. El sector del Silencio se estableció al pie de la colina en su lado oeste, separado del núcleo central por la quebrada Caruata, lo que obstaculizó el crecimiento de la ciudad durante muchos años. Al norte limita con la zona de Caño Amarillo y al sur con el barrio Las Brisas. En las poblaciones españolas en Venezuela era común llamar al cerro cercano el Calvario, en referencia al antiguo monte donde tuvo lugar la crucifixión de Jesucristo. El nombre fue adoptado en Caracas por el obispo Diego de Bohórquez alrededor de 1763. En el año de 1751, en un gesto generoso y lleno de devoción, el licenciado Domingo Palacio erigió con sus propios recursos la primera ermita en el punto más alto del cerro, donde hoy se alza imponente la estatua de Simón Bolívar. Esta ermita, dedicada a Nuestra Señora de Valvanera, fue reemplazada alrededor de 1765 por una nueva construcción, confiando su administración a los padres dominicos de San Jacinto. Un evento especial que marcaba el calendario era la procesión de Jesús de Nazareno, que cada año partía de la iglesia de San Jacinto en el Viernes de Concilio. Esta solemne procesión recorría las calles de la Amargura hasta llegar a la ermita del Calvario, descendiendo luego por los lados de Caruata en busca de la calle del Perdón. La historia de esta ermita y las tradiciones religiosas que la rodean nos transportan a un tiempo de fervor y recogimiento, donde la fe y la devoción guiaban los pasos de los fieles en un camino de reflexión y redención. En 1821, el cerro fue testigo de un histórico enfrentamiento entre las tropas de José Francisco Bermúdez y las fuerzas realistas. Sin embargo, tras el triunfo de la Revolución de Abril de 1870, liderada por Guzmán Blanco, el gobierno decidió utilizar el cerro como el punto terminal del nuevo acueducto, donde se instalaron tanques para recibir las aguas del río Macarao. Esta importante obra, decretada el 19 de febrero de 1873, fue llevada a cabo bajo la dirección de Luciano Urdaneta y se denominó Acueducto Guzmán Blanco. A finales del siglo XIX, su gestión estuvo a cargo de una compañía belga. Simultáneamente, junto con la construcción del acueducto, se llevó a cabo un proyecto de embellecimiento del cerro, creando hermosos jardines que fueron nombrados Paseo Guzmán Blanco. A lo largo de la historia, el cerro ha sido escenario de conflictos, pero también de progreso y embellecimiento, transformándose en un símbolo de la evolución de la ciudad. En el año de 1887, una monumental estatua del doctor, general y dictador Antonio Guzmán Blanco, conocida como el Manganzón, fue erigida en el Cerro del Calvario, junto a un estanque que almacenaba el agua proveniente de Macarao para el primer acueducto de Caracas. Sin embargo, tras la caída del dictador en 1889, las turbas de estudiantes derribaron y arrastraron la estatua y otras estructuras, marcando un trascendental episodio en la historia del cerro y de la ciudad. Este suceso representa un momento significativo en el devenir del lugar, mostrando cómo las expresiones artísticas y arquitectónicas han sido moldeadas por los vaivenes políticos y sociales a lo largo del tiempo. En esta área se crearon hermosos jardines con la siembra de árboles y la excavación de lagos. La mayor parte de esta labor se llevó a cabo en las laderas este y sur de la colina, donde se ampliaron los caminos que comenzaban en el acueducto que se elevaba desde la calle de la Amargura. Los gobiernos posteriores añadieron otros puntos de interés, ampliando las áreas existentes, como la Plaza La Laja y la Plaza de la Capilla.
A pesar de esto, el área del estanque o caracol, conocida hoy como Plaza Bolívar, continúa siendo el punto focal del parque, manteniendo su dominio como un lugar emblemático en la ciudad. Aquí se demuestra cómo a lo largo del tiempo el cerro ha sido embellecido y modificado para ofrecer espacios de esparcimiento y disfrute para la comunidad, manteniendo su importancia como un punto central de la ciudad. La evolución del parque en torno a la nueva capilla en Pagüita, diseñada por Juana Hurtado Manrique, la construcción del Observatorio Cajigal, la capilla de Lourdes y demás mejoras como el viaducto Unión revelan un periodo de transformación apasionante y multifacético. Desde la inauguración de la capilla en 1884 hasta el cambio de nombre a Paseo de la Independencia en 1894, cada añadido y mejora dirigida por visionarios como Jesús Muñoz Tebar y Enrique Rudolph simbolizan una dedicación excepcional a la historia, la ciencia y la espiritualidad en este espacio emblemático, consolidando su importancia como un epicentro de arte, cultura y progreso que perdura en el corazón de la ciudad. La construcción del túnel comenzó en 1893 y finalizó 2 años más tarde, con sus accesos diseñados por el maestro Blas Nigra e inaugurados el 28 de octubre de 1895. Este mismo año se planificaron 2 arcos para el paseo, pero únicamente el de la Federación se completó y fue inaugurado también el 28 de octubre, siendo obra de Juan Hurtado Manrique. En la región de Caño Amarillo se construyó la Quinta Santa Inés como residencia para Crespo, otra obra de Juan Hurtado Manrique. El 28 de octubre de 1894 se celebró la inauguración de la estatua de Colón en la Gran Escalinata, conocida como Graderías Colón. Esta estatua, realizada por Arturo Ruz Aguilera, estuvo originalmente en el pabellón venezolano en la Exposición Universal de Chicago, antes de ser reemplazada años más tarde por la estatua de Bermúdez. Posteriormente, otros presidentes venezolanos mostraron interés en la ampliación del parque. En 1895 se llevó a cabo con la inauguración del Arco de la Federación en honor a la Guerra Federal. Esta construcción estuvo a cargo de Alejandro Chatein y Evaristo Padilla. Dentro del Parque del Calvario se pueden encontrar bustos y estatuas de destacadas figuras como José Joaquín de Olmedo, José Francisco Bermúdez, Simón Rodríguez, Teresa Carreño, Simón Bolívar, Agustín Codazzi, Ezequiel Zamora, Pedro Elías Gutiérrez y José Gregorio Hernández, entre otros. Además, el parque alberga 6 plazas: Ezequiel Zamora, Simón Bolívar, Agustín Codazzi, Cervantes, Teresa Carreño y La Estreña, además de contar con el Gazebo y el Parnaso. Entre 1929 y 1932 se llevó a cabo una reforma en el paseo, por orden del general Juan Vicente Gómez, en preparación para la conmemoración del centenario de la muerte del Libertador. Durante esta reforma, los caminos fueron ensanchados y pavimentados para el tráfico de vehículos. Además, los jardines inferiores, hoy conocidos como Plaza La Laja, fueron completamente renovados en un estilo renacimiento italiano, donde se construyó un museo ornitológico en la Plaza de la Capilla. En la mitad del siglo pasado, el parque fue descuidado hasta que en 1959 el gobierno decretó su restauración, la cual no se inició sino hasta 1980. El proyecto fue diseñado por Eduardo Robles Piquer y consistió en una restauración completa del parque, así como la construcción de nuevos elementos. Los asentamientos informales que habían ocupado el área fueron desmantelados y el museo ornitológico fue sustituido por un café-restaurante. La mayor parte del parque fue designada como zona peatonal, prohibiendo el tráfico de vehículos para devolver el espacio a los peatones. El parque se abrió al público en octubre de 1985. En 1993, el parque fue declarado como Patrimonio Histórico, Artístico, Arquitectónico y Ambiental. En un acontecimiento sin precedentes en la historia política venezolana, en el año 2003, más de la mitad de los miembros de la Asamblea Nacional de Venezuela optaron por llevar a cabo su sesión fuera del Palacio Federal Legislativo, escogiendo el Parque del Calvario como el lugar para hacerlo. El imponente Gran Túnel de El Calvario, o Túnel número 1, con sus 240 metros de longitud, es mucho más que una obra de ingeniería en el paisaje de Caracas.
Su historia se entrelaza con el desarrollo ferroviario de Venezuela, conectando la estación de Palo Grande con Caño Amarillo y abriendo nuevas posibilidades de transporte y comercio en la región. Fue durante la construcción del ferrocarril de Antímano cuando se excavó este gran túnel, pero su inauguración finalmente se realizó para el Gran Ferrocarril de Venezuela, marcando un hito en la infraestructura de la época. En 1899, la Compañía del Gran Ferrocarril de Venezuela culminó con éxito este proyecto, permitiendo el flujo de pasajeros y mercancías hacia las grandes edificaciones promovidas por Joaquín Crespo en Caño Amarillo. A través de este túnel, los viajeros eran conducidos hacia un escenario de opulencia con las construcciones majestuosas como la Quinta de Santa Inés, el Viaducto de Pagüita, el Arco de la Federación, la Capilla del Calvario y el Palacio de Miraflores. Las casonas de Caño Amarillo servían como punto de almacenaje para las mercancías provenientes de los trenes, uniendo así la funcionalidad del transporte ferroviario con el esplendor arquitectónico y comercial de la época. Aunque el túnel en sí ha quedado tapiado por el paso del tiempo y nuevas construcciones, su legado perdura como un testigo de una era de progreso y visión en la historia de Caracas. Los baños hidroterápicos de Caracas, ubicados en el espectacular entorno del Parque El Calvario, fueron más que un simple establecimiento. Fue un oasis de salud y bienestar que marcó un hito en la historia de la medicina y el cuidado personal. En la exquisita atmósfera de finales del siglo XIX, sus cómodos departamentos destinados a damas y caballeros eran el escenario de un ritual sanador que combinaba la ciencia médica con la suntuosidad de la época. Bajo la atenta mirada del respetable Dr. Tomás Aguerreberre Pacanís, acudían para experimentar la revitalizante acción de las duchas de todas formas y temperaturas, de las vaporizaciones y de los tratamientos de electroterapia. Este no era solo un lugar de tratamientos curativos, sino un santuario de prevención e higiene, donde se creía que las duchas regeneraban los glóbulos rojos, mejoraban la respiración y equilibraban el funcionamiento cerebral y medular. En una época donde la higiene era de suma importancia para la salud, los baños hidroterapéuticos de Caracas se alzaban como un faro de esperanza y bienestar para todos los que buscaban una vida plena y saludable. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Esto representa un apoyo invaluable de tu parte a este proyecto. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros. A través de esta crónica del Cerro El Calvario se revela un palpable testimonio de la riqueza histórica y cultural de Caracas. Desde sus orígenes como límite de la ciudad hasta su transformación en un epicentro de fe, arte y progreso, el cerro encapsula la esencia misma de la evolución de una sociedad. Este relato invita a reflexionar sobre la importancia de valorar y preservar nuestro patrimonio, celebrando la diversidad de voces y experiencias que han contribuido a dar forma a nuestra identidad colectiva a lo largo del tiempo.